Estimados amigos, bienvenidos al portal del Villegas. Les recuerdo inmediatamente que ustedes pueden ver este programa, si lo quieren ver de nuevo, bueno, puede que ya lo estén viendo ahí, en el canal 31 Prime del cable del grupo GTD Banquehue y Telefónica del Sur. Y entramos de inmediato en materia. El Tribunal Constitucional considera admisible el requerimiento de inconstitucionalidad que hizo un grupo político contra el proyecto de ley que pone más requisitos aún más extremos o más dificultosos de cumplir para que los condenados por delitos de lesa humanidad pudieran obtener libertad condicional. Este grupo dice que es inconstitucional un proyecto de ese tipo porque hace diferencias entre unas personas y otras, entre otros ciudadanos y otros. En fin, hay argumentos jurídicos de distinta clase. Los que están a favor de este proyecto que dificulta la salida, que nunca se va a producir por lo demás, de los presos en Punta Peuco, dicen que están simplemente ajustando el proyecto o las regulaciones de esto a normas que existirían y que estarían vigentes a nivel mundial. En fin, argumentos jurídicos van a haber. El hecho es que el Tribunal Constitucional consideró admisible que este tema se discutiera y citó una reunión, una audiencia pública para este miércoles 19 en la tarde en algún lugar del Tribunal Constitucional. Yo no voy a discutir los méritos o desméritos de ninguna de las dos posturas, porque no soy jurista. Solamente quiero hacer notar que este evento se va a convertir en un asunto que va a reencender las pasiones vinculadas a estos hechos de derechos humanos. El evento probablemente se asomara a la ya efemérides que existe el calendario de eventos para recordar situaciones del pasado, como qué sé yo, cómo se ha recordado, se sigue recordando, ya no sé si se sigue recordando con manifestaciones, con protestas el 4 de septiembre, el 4 de noviembre, el día en que mataron a tales personas o tales otras, y todo un calendario de actividades de sectores que no olvidan ni quieren olvidar los sufrimientos que ellos o sus padres o sus abuelos, sus tíos, sus hermanos sufrieron en algún momento. Y este evento, que aparentemente tiene una calidad puramente jurídica, se va a convertir en un evento político que se va a ventilar no solo en una sala del tribunal, sino que posiblemente en la calle. Como mínimo, yo imagino que ese día van a haber manifestantes frente al edificio donde se aloja el Tribunal Constitucional, y quién sabe qué otras situaciones se van a dar, porque en este tema, estimados amigos, las sociedades se quedan estancadas por 3 generaciones, y esto ha sido visto en todas partes, donde luego de un evento de gran magnitud político y humano, 3 generaciones, o sea, la generación que sufrió o vivió estas circunstancias, sus hijos y sus nietos, 3 generaciones, actores, hijos y nietos de los actores, están con el tema vivo. Es importante para ellos, en algunos casos incluso regula la totalidad de sus vidas. Y va a revelar entonces que seguimos en lo mismo en Chile. Sigue habiendo un grupo importante de personas, no todo Chile, pero un grupo importante de personas que viven en gran parte orbitando alrededor de los pesares sufridos por algún familiar, en algunos casos por ellos mismos, la primera generación, durante el régimen de Pinochet. Y toda una cultura del dolor y del deseo de la represalia, envuelto en el ropaje de la justicia, por supuesto. De hecho, todo acto de justicia, en esta materia como en cualquier otro, tiene un elemento simplemente de la represalia del grupo o de las personas que han sido heridas contra quienes los hirieron. La justicia simplemente es el mecanismo formal con que esa venganza se lleva a cabo a nombre de la sociedad en su conjunto. Y ese grupo es importante, no va a perdonar a nadie nunca, no va a permitir que los que están imputados y que fueron condenados a Punta Peuco salgan, ni siquiera si ya tienen 98 años y se están muriendo, no les van a permitir que gocen ni de un día fuera de la cárcel, porque quieren vengarse, quieren, bueno, eso es muy humano, yo lo entiendo perfectamente. Los que no lo entienden es porque no han hecho el esfuerzo, porque como no han sufrido ellos mismos esta situación y no tienen imaginación o no quieren tenerla en esta materia, creen que esto es una cuestión de, ya bueno, demos vuelta a la página, olvidémonos hasta cuándo seguimos con esto. Bueno, ¿hasta cuándo seguimos con esto? Hasta cuando se muera la tercera generación. Ya la cuarta generación va a convertir todos estos temas en temas
académicos que se estudian en los textos de historia en el colegio. Pero hasta ahora eso no ocurre. La tercera generación, estamos hablando de personas que probablemente rondan, son gente joven todavía, 20 años, 30 años, menos, no sé, depende. Pero gente joven que tiene muchos años por delante. Y en los países en que han tenido estas situaciones, otros países muy distintos a Chile, se da la misma situación. Así es que este evento del 19 va a reabrir una vez más esta llaga supurante que no cesa de supurar, que por momentos parece cicatrizarse, pero al menor tope se sale la costra y vuelve a brotar la sangre, la pus, el odio, la rabia. Porque aquí hay dos grupos. Muchos chilenos ya no les interesa este asunto. No lo vivieron, sus hijos y sus nietos no escuchan ningún discurso de sus padres o de sus abuelos respecto a este tema porque ellos no pasaron por nada y por lo tanto están en otra. Ni siquiera saben lo que pasó. Pero hay chilenos de un grupo que están repletos de ganas de que se haga justicia, como dicen ellos, y que no van a olvidar. Y por el otro lado, aunque estos son menos vocales, son más silenciosos porque su postura no tiene el derecho a hacerse muy pública, como en el caso de las víctimas de los derechos humanos, de las víctimas de los atropellos de los derechos humanos. Este otro grupo considera que lo que sucedió, y por lo tanto que los hechores que están en Punta Peuco hicieron lo que tenían que hacer en ciertas circunstancias, que además obedecieron órdenes, etcétera, 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 y ven todo esto simplemente como un arrebato de odiosidad que no tiene ningún fundamento. Esos dos grupos existen. Uno es notorio, porque se hace ver, se manifiesta, y el otro es en sordina. Muy rara vez aparece alguno que se atreve, y que después lo apalean, a decir de frentón que esas personas no cometieron ningún atropello o que lo hicieron bajo órdenes, que se yo, defienden de algún modo u otro a los imputados, a los condenados en Punta Peuco. Así que este evento va a ser, no va a ser un simple acto jurídico, una discusión académica entre posturas jurídicas, va a ser un evento político que se va a ventilar también en la calle. Pues le pongo la firma, hago la apuesta que así va a ser. Y antes de continuar, les recuerdo que estamos a pocos días de la Pascua, que ya hay que estarse dedicando a comprar regalos. Y aquí les tengo una alternativa fantástica. Eternal Love, cuya tienda en el Mall Plaza Los Dominicos les ofrece a precio duty free los más hermosos anillos y argollas de compromiso o de matrimonio o de lo que usted quiera, porque hay anillos que no son de ninguna de esas dos cosas, con diseños especiales. Todos los anillos de una joyería son hechos con metales preciosos. Nadie hace anillos de lata. Son de oro, son de platino, tienen mezcla, oro blanco, algunos traen piedras preciosas, todo. Pero solo estos anillos que usted va a encontrar en Eternal Love tienen un diseño único, diseñado acá por orfebres especializados o traídos de Europa, salidos de las manos de orfebres europeos especializados. Eche una mirada en el sitio de ellos, eternallove.cl, y dése el gusto de ver todas las posibilidades que tiene usted para hacer un regalo espectacular a su pareja, a lo que sea. Bueno, está bien, usted verá. Así es que Eternal Love, estimados amigos, ahí están todos los datos. Les vuelvo a repetir, está en el Mall Plaza Los Dominicos en Las Condes. 20% de descuento, precios duty free. Aproveche esta oportunidad ahora, antes que se acabe. En otro orden de cosas, hay un líder del grupo del movimiento político Podemos de España que se asemeja, como todo se está asemejando ya en Occidente, a grupos en Chile y en otras partes, que en algún momento dado tuvo harta prensa, ¿no? ¿Se acuerdan? Podemos, aquí salían a las calles, Podemos. Se presentaron como otros grupos que conocemos en Chile como una alternativa a la vieja política. Pero en algún momento, cuando tenían la opción, no pudieron hacer nada, nunca han podido, salvo salir a la calle, que cualquiera puede hacer eso, a vociferar. Uno de los líderes, o el gran líder de ellos, se llama Pablo Iglesias, el destinatario de una carta que yo les leí hace una semana o algo así atrás, una carta donde se le decía a Pablo Iglesias:
por qué cada día nacía un fascista en España. Y le enumeró la lista innumerosísima de pecados cometidos por ese grupo, por esa sensibilidad. Bueno, esta señora Iglesias acaba de declarar que se arrepiente de sus dichos relativos a Venezuela. Respecto a lo cual en alguna oportunidad dijo que él envidiaba a Venezuela por todas las maravillas que se estaban haciendo allá y que debían servir de ejemplo a España. Acá hemos escuchado frases similares de alguna persona que han definido a Venezuela, esto no es chiste, como el faro de Latinoamérica. Por favor. Bueno, Pablo Iglesias entonces era uno más de los genios deslumbrantes aplaudiendo la revolución chavista madurista. Pero finalmente, a la diferencia de otros genios que tenemos por acá en nuestro país, Pablo Iglesias se pegó finalmente en el cachofazo, simplemente con cuestión de abrir los ojos y ver lo que está pasando en Venezuela, y dijo: me equivoqué. Me arrepiento de lo que dije. Y ahora, en vez de hablar de que envidia a Venezuela, dijo textualmente que la situación política y económica de Venezuela es nefasta. Que lo es, obviamente. La diferencia, quizás todavía hay algunos que digan: sí, no es muy buena la situación en Venezuela, pero la culpa no es del régimen, es del imperialismo norteamericano. Ustedes saben, la vieja costumbre latinoamericana de culpar a los gringos de todo nuestras pequeñeces, nuestras fajezas, nuestras incompetencias. Siempre son los gringos los culpables. Entonces reconoció que se había equivocado y de lo que no se arrepiente es probablemente del dinero que recibió su Podemos de Venezuela en su momento. Cosa que está documentada no en alguna revista de derecha, sino que está documentada y están los antecedentes en Interpol, la Policía Internacional. Él niega, eso sí, por supuesto. Todos niegan que han recibido dinero. Los que han recibido dinero en alguna parte del mundo, incluso algunas partes que están por aquí cerca, incluso aquí a la vuelta de la esquina, lo van a negar hasta el final de sus días. La mecánica de cómo recibieron dinero es a través de un centro académico raro. Acá también hemos visto cosas más o menos similares. La diferencia es que Pablo Iglesias tiene una cosa que aquí que escasea mucho en Chile. Tiene valor. Tiene valor para decir de frentón, no cuando lo han pillado, como hacen acá en Chile, cuando de repente un tipo lo pillan con la pistola humeante en la mano, como dicen los gringos. Y entonces, después que ya lo han pillado, se manda el discursito de aquí: yo reconozco virilmente, dicen todavía los patúos. No, aquí nadie había pillado a Pablo Iglesias de nada, simplemente se pegó el alcachofazo simplemente y dijo que lo de Venezuela era un espanto. Eso no lo vamos a escuchar nunca en Chile. Nunca. Acá se le sigue defendiendo. Contra reembolso, supongo, en algunos casos. Y en otros simplemente porque son tontos. Siguen defendiendo el régimen madurista. No aceptan que existe ninguna situación extrema, gravosa, intolerable. Y si llegan a aceptar que existe una, es por supuesto, adivinen, ¿culpa de quién es? De los detectives, del imperialismo. Y continúo con otra posibilidad de regalos para esta Pascua, estimados, que es esta caja que ya está media descuajeringada y que trae 2 botellas. Yo les voy a mostrar una, pero trae 2. Lo que pasa es que la otra me la tomé. ¿Qué quieren que les diga? Confieso que he bebido. Y trae además este librito. Este vino, ya saben, de la viña, vino personalizado. Se llama así la viña porque ustedes pueden diseñar la etiqueta como se les dé la real gana. Ponerle el nombre que quieran. Por ejemplo, el nombre de la persona a la cual le van a regalar la botella. Buena idea para las empresas que le regalan a invitados a cenas corporativas, que cada persona reciba una botella con su nombre y con alguna, qué sé yo, ahí necesitan un redactor creativo. Yo estoy disponible para que le pongan acá todo este discurso que ponen las viñas siempre sobre que venía pasando una abejita sobre los viñedos y hay un aroma de no sé qué cosa. Bueno, ustedes pueden poner lo que se les dé la gana, pueden diseñar el mono como quieran, es cuestión que se pongan en contacto con la viña, el vino personalizado. Ustedes están viendo los datos a mi izquierda. Y en esa caja, además de las 2 botellas, viene este librito para que usted convierta su pequeña propiedad, su, qué sé yo, si tiene una parcela o un pequeño fundo, una cosa donde tenga, aunque sea un jardín grande, donde tenga una vid por ahí, usted puede convertirse en un viñatero.
Y es súper entretenido, aunque se produzca muy poco, a lo mejor no alcanza ni por una botella, pero es el proceso el que interesa, como en todas las cosas en esta vida es el camino. Entonces, cómo se siembra, cómo se instala, cómo se riega, cómo se cuida, cómo se cosecha, cómo se prepara el vino, todo eso es entretenido, una actividad que tiene muchos aspectos muy placenteros. Es el tipo de cosas que uno hace solito, no en patota, y que dan una enorme satisfacción. Y para qué les hablo de la satisfacción que da tomarse una copita de este vino. Esta viña, como les conté, ya les he contado varias veces, hubo un canal de Estados Unidos que hizo un reportaje sobre las viñas chicas chilenas y usaron a esta viña para entrar en los detalles. Por algo será, por algo será. Y entonces llamen, ustedes pueden pedir las botellas que quieran, no es necesario pedir un tremendo cargamento, pueden pedir una caja de esta o una de las botellas normales, como esta que les he mostrado en otras oportunidades, y otras que vienen sin esta trampa de madera. Es un bonito regalo, un súper buen regalo. Salen ustedes del paso los regalos y además en una de esas se regalan para ustedes también unas cuantas botellas. Sí. Dejémonos de payasar, si uno no solamente regala o toma vino para la Pascua, ¿no? ¿O sí? Y pasando a otro tema, a propósito del valor que mencionaba antes, que Pablo Iglesias tuvo el valor. Ese es un rasgo propio de los individuos. ¿Se tiene o no se tiene valor? Pero hoy en día, los rasgos de los individuos importan re poco. Fíjense ustedes, aquí les doy una anécdota. A propósito que un par de artistas decidieron no participar en un evento artístico relacionado con los inmigrantes y decidieron salirse de eso porque no les gustó que Chile no vaya a firmar el pacto de la ONU sobre la materia de migración. Digo no vaya a firmar porque este es un evento que todavía no se produce. Y se está discutiendo si Chile va a decir que no o Chile se va a abstener, y esa es la discusión del momento. Bueno, a propósito de eso, la ministra de Cultura, doña Consuelo Valdés, declaró lo siguiente, abro comillas: la cultura es y será siempre un espacio dialogante y un espacio de encuentro. A mí no me parece, ¿eh? A mí no me parece que la cultura sea un espacio dialogante, un espacio de encuentro, un espacio de ninguna cosa. A mí no me parece que la cultura sea un centro social o un asado, un grupo de terapia donde la gente se junte, se miran a los ojos y se cuentan sus historias. No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con espacios de encuentro, como esa frase típica de los arquitectos. Tenemos que convertir esta plaza en un lugar de encuentro. Hasta en eso se manifiesta una actitud gregaria, que es la que ahora impera. El grupo, los valores del grupo, los valores del gremio, los valores de la masa, los valores del partido, los valores de los demás. ¿Dónde quedó el individuo? Desapareció completamente. O en la mirada políticamente correcta de hoy, lo que interesa es el grupo. Y esto parte desde el colegio, donde se habla de fomentar las interacciones personales. Y es como que aquí estuviéramos en este mundo simplemente para mirarnos unos a otros los ojos y abrazarnos y tomarnos de la mano y aprender eso que incluso inventaron la inteligencia social. Y es una visión gregaria, es una visión de masas, es una visión mediocre. Primero es el individuo, estimados amigos, eso es lo real que existe. El individuo. Y lo que hay que hacer, me parece a mí en una sociedad sana, es fomentar los valores del individuo, que cada individuo sea fuerte, sólido, capaz de resistir las brutalidades de la vida, capaz de desarrollar sus talentos que tenga, los pocos o muchos que tenga, capaz de ser productivo y a partir de ahí relacionarse con los demás, a partir de una posición de valor personal. Y eso es lo que genera además una relación con valor. Una relación con valor supone elementos que se relacionan, que tienen per se valor. Pero esto de ponerle siempre énfasis en la cosa social, que el espacio de diálogo, que el espacio de encuentro, que ponerse la camiseta, que jugar con el equipo, que la inteligencia social, todo eso es una muestra de decadencia espiritual salvaje, de mediocridad. Un espíritu de masas, un espíritu de mediano, un espíritu penca. La cultura, señora ministra, la cultura. Eso, si hay un producto
que tiene si hay algo que tiene un origen en los individuos, es la cultura. Todo. No solo en las grandes artes, la ciencia, los pensamientos que quedan establecidos como una herencia para toda la humanidad, sino que hasta los chistes que inventa un humorista. Todo es de producción individual. Hay alguien que inventa, que crea las cosas y que después las convierte en un producto social y las ofrece en el mercado, las ofrece en la plaza pública. A partir de su capacidad, de su fuerza, su creatividad, los individuos hacen cultura y la convierten en una herencia pública. La comparten con sus hermanos, con los demás, con el prójimo. No es un espacio de diálogo. Yo diría al contrario, toda persona que haya tenido, aunque sea una leve sombra de creatividad en su vida, en las cosas más mínimas, tiene conciencia de que su creación ha requerido como paso previo una retirada hacia sí mismo. Es como cuando en la historia bíblica de Cristo, que antes de empezar a predicar lo que predicó, se retira al desierto. Siempre hay una retirada al desierto en quienes van a crear. En primer lugar, porque hay que retirarse de las ideas medianas, convencionales de los demás, o de lo contrario uno no crea nada, uno se tiene que alejar. Ningún creador empieza su obra y por lo tanto su aporte a la cultura preguntándole inmediatamente a los demás: ¿qué pensáis de lo que estoy haciendo? ¿Te gusta lo que estoy haciendo? Porque lo único que va a encontrar es críticas, reproches o, oye, hay que hacerlo así o hay que hacerlo así. Cuando a mí me han preguntado, porque yo he escrito ya como 23 libros, ¿cómo se hace para escribir? Lo primero que digo es, en primer lugar, no le pregunte nada a nadie y tampoco a mí. Haga lo que tiene que hacer. Los demás normalmente lo único que tienen es interés en torpedear lo que hacen los demás, porque sospechan y sienten que si el otro logra hacer algo se va a poner por encima. Entonces hay que destruirlo en embrión. Entonces el individuo en su retirada, no en su acercarse a los demás, sino que al contrario, en su alejamiento, prepara las condiciones para su creación, que luego se va a hacer pública. La cultura es un producto de individuos fuertes, potentes, creativos, confiados en sí mismos. Y por eso es que pueden crear. Esa es la base de la creación, y la creación es la base de la cultura. La cultura no es, repito, una cosa amorosienta, donde un montón de gente se pasan abrazando. No. Así que esta visión suya, señora Consuelo, me extraña. Usted es ministra de Cultura, debiera saberlo mejor que nadie. La cultura no es una kermés. No es la cena de despedida del colega que se va. No es ponerse a dar abrazo y mirarse a los ojos. No es sonreír ante cualquier cosa que produzca otra, porque se supone que tenemos que respetarnos mutuamente en nuestras distintas actitudes y versiones, y cualquier cosa que haga el otro tiene valor per se, y todo es igual a todo, y un regatón es igual a Mozart porque todo tiene el mismo valor. Esa actitud que lleva a esa igualación de todo en la misma mazamorra es repelente. Y conduce finalmente a la esterilidad completa de la cultura. Total, o sea, se cierra su fuente originaria, que es la creación de individuos. Centrémonos más en los individuos, señora ministra de Cultura. O sea, desde ahí es donde parten, del cerebro de un individuo, que puede, por supuesto, tener contacto con los demás. Si yo no digo que los creadores son tipos que se meten en una isla desierta. Por supuesto que conocen el trabajo de otro, si no podrían hacer nada. Pero eso no tiene nada que ver con esta actitud de que la cultura sea un espacio dialogante. No es un espacio dialogante, es un espacio de muchos monólogos, señora la ministra. Y finalmente ha emergido una nueva fuente de irritación para la izquierda. Y en este caso se trata de una frase que usó Piñera en una conferencia que le dio a gente de sus sensibilidades políticas. Dijo Piñera textualmente: la izquierda promete el paraíso y entrega el infierno. Inmediatamente gente de la izquierda gritó que ese es un lenguaje impropio, que es muy grave. ¿Por qué es un lenguaje impropio? Analicemos la frase del señor Piñera. Primera parte de la frase: la izquierda promete el paraíso. Eso es lo que ha hecho la izquierda toda la vida, como lo hacen todas las religiones. ¿Se les ha olvidado a ustedes? Yo me acuerdo perfectamente. Promesas. Con el comunismo,
que es la etapa final a la cual van las izquierdas de todo el mundo, primero el socialismo, después el comunismo. El comunismo es la sociedad sin clases. No hay conflictos ya de clase, no hay diferencias y enfrentamientos. Es una promesa. El comunismo produce al hombre nuevo, un hombre superior a todos los hombres que han habido hasta ahora, o sea, a toda la humanidad tal como es hasta ahora. Eso es una promesa. Se va a creer, este hombre nuevo va a ser un hombre completo. Ya no es el trabajador alienado, un concepto básico del marxismo, en una actividad mecánica, en una actividad donde vende el producto, su trabajo a otro, se lo quitan y está encerrado estrechamente en un nicho cultural y mental reducido. No, el hombre completo es un hombre como Leonardo da Vinci, que lo hace todo, se interesa por todo, tiene una mente amplia, y esa mente amplia se contacta con otras mentes amplias y hay una especie de gran Te Deum de la mente amplia. Todos nuevos. Esa es una promesa. El comunismo está construido como todas las religiones de promesa. Así como las religiones prometen el cielo, prometen las huríes del paraíso, prometen mirar a Dios en persona. Así también el comunismo hizo millones de promesas. Desde luego, y como mínimo, prometen una vida mejor, que todo el mundo va a disponer de mejores recursos, mejor educación, para ir, digamos, a un nivel más rasca, no tan metafísico como eso del hombre nuevo. Millones de promesas, pues. ¿Se nos olvidó las promesas de la nueva mayoría? Ya. Así que esa parte es un hecho, simplemente, que la izquierda hace promesas del paraíso, porque yo no imagino una cosa más paradisíaca que un mundo donde todos somos hombres completos, mujeres completas, todos dedicados a la alta cultura, todos genios superlativos en física y en todo orden de cosas, y si no genios por lo menos interesados. Bueno, un mundo maravilloso, paraíso. Y la segunda parte, ¿qué es lo que entrega en el infierno? Es un hecho histórico. Echen una mirada a cómo funcionaban las sociedades comunistas hasta la caída del muro, cómo funciona todavía Rusia, a pesar de que ya no es comunista teóricamente, pero las estructuras políticas dictatoriales, autoritarias y brutales siguen persistiendo. ¿Qué es lo que entregaron? Si no el infierno. En Rusia, en la Unión Soviética, sumando las matanzas de todo orden, más las hambrunas, más etcétera, 60 millones de personas murieron en Rusia bajo el régimen del hombre nuevo. Los países de Europa Oriental, que fueron invadidas por el Ejército Rojo cuando terminó la Segunda Guerra, Polonia, Checoslovaquia, ahora se llama República Checa y República Eslovaca, pero era Checoslovaquia, Rumania, Hungría, Alemania del Este, o sea, la RDA, la República Democrática Alemana, Yugoslavia. Yugoslavia fue un caso un poco distinto, pero igual ahí imperó el Partido Comunista con Tito. Fue un infierno. Liquidaron a sus élites, los rusos y sus aliados, liquidaron a las élites como habían hecho en Katyn con un balazo en la nuca, en el año 42, de haber sido, 41, 42, que los mataron en Katyn. Sometieron a esos países a una opresión, en Rusia también, por supuesto, a una opresión ideológica asfixiante, una sociedad de vigilancia mutua, no de socorro mutuo, de vigilancia mutua, con policía entrando en cualquier momento a una casa a arrastrar a alguien porque la vecina, una vieja al lado, dijo que parece que es contrarrevolucionario. Lo escuché reclamando por el precio del pan, porque estuvo 8 horas haciendo cola para comprar algo. Contrarrevolucionario, saboteador, interrogatorio, al gulag o al cementerio. Ese fue el tipo de sociedades que crearon los regímenes comunistas. Y para ir en el presente, echarle una mirada a Venezuela, que no es una sociedad comunista, pero está más o menos en el territorio de esa visión del mundo. Hablan ellos mismos de socialismo, ¿no? Socialismo bolivariano. No estoy inventando nada. Vean el infierno en que se convirtió Venezuela, pues. Entonces, todo lo que dijo Piñera es totalmente cierto. Pero supongamos que no. Supongamos que Piñera está totalmente equivocado. Que efectivamente las sociedades que promueven la izquierda se convierten en paraíso. Que su promesa se hace realidad. Bueno, eso convierte su declaración en algo muy grave. ¿No quieren arrastrar un comité de ética también? Es decir, aquí uno no puede opinar, y no digo opinar, sino que simplemente registrar un hecho porque no les gusta a otro sector, y eso es muy grave. Esto es literalmente cometer
ese pecado que denuncia la Biblia con la frase ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. Porque si hay una sensibilidad político-religiosa que se ha pasado la vida deslegitimando, antes a veces de liquidarlo, a los demás con el lenguaje, es la izquierda. Repasemos la lista de deslegitimaciones en las cuales se mueve este mundo con respecto a sus adversarios políticos. Fascistas, reaccionarios, nostálgicos de la dictadura, mascotas del imperialismo, golpistas, fascistas pobres, pequeños burgueses, gusanos. Ya voy con 9. Y deben haber varias más que se me están olvidando. O sea, no que se me están olvidando, los olvidos ya se produjeron. Siempre son en el pasado los olvidos, nunca en el presente. Si no, no serían olvidos, ¿no es cierto? Así es que hay como toda religión, la gente de izquierda viven deslegitimando a los demás con su lenguaje, como hacían los cristianos en el siglo XVI o en el siglo XIV, apóstatas, paganos, herejes, heréticos, perros musulmanes o al revés los otros perros cristianos, cerdos, hijos del demonio, brujos, brujas. Es propio de todas las religiones, porque no viven en el raciocinio, viven en la creencia. Y al vivirse en la creencia es vivir en el mundo de las emociones. Y al vivir en el mundo de las emociones es básicamente, dado como estamos constituidos los seres humanos, vivir en el universo de la rabia, del resentimiento y del rencor. No del amor, no de la simpatía, no de la solidaridad. Esas no son emociones prevalecientes, para nada. Así es que, qué ridículo resulta esto ya. O sea, ya no se puede hablar en Chile. Ya usted no puede hacer una broma, una observación sobre un discurso si está hecho en un idioma que en el discurso políticamente correcto corresponde a una etnia, corresponde a una cultura, que hay que andarse en puntapié poniendo carita. Tampoco se puede hacer un comentario sobre las promesas y las realidades de la izquierda. Todo eso es muy grave. Todo eso es un lenguaje impropio. Son para la risa los compadres, ¿eh? Pero en fin, todos hemos conocido las beatas, ¿no? No sé si en su barrio hay una beata, un beato que va a misa todos los días y que se persigna a cada momento y que anda cuchicheando y pelando a todo el mundo, que la vecina parece que recibe a hombres en su casa, que el de más allá no sé qué cosa. Eso es beatería. Y naturalmente esos beatos o beatas que usted conoce no son precisamente genios deslumbrantes. Bueno, ahí está. Y yo me reservo el derecho a decir lo que se me da la real gana. Y si alguien quiere insultarme, también tiene derecho a hacerlo. Yo no voy a acudir a ningún comité de ética, se los aseguro. Y mañana, sábados culturales, voy a referirme por lo menos, no sé si va a ser el único tema. No lo tengo claro cómo lo voy a armar el mote, pero me voy a referir a un filósofo chileno, al cual le tengo mucho respeto, que ya murió, muy poco conocido por la gente que no es de mi época y que no estuvo en el lugar donde él se movía, y que era un filósofo de verdad, o sea, una persona que piensa, y no simplemente alguien que estudió filosofía y que pone en la tarjeta de visita fulano de tal, dentista y filósofo. Ya, nos vemos mañana, muchas gracias.